Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Bien amigos, 22 horas y 29 minutos y estamos saludando en vivo y agradeciéndole su presencia porque hace unas cuantas horas que se encuentra en el departamento de Maldonado, más allá que él está acostumbrado y conoce bien el departamento, al profesor Yamandú Orsi. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Muy amable. Gusto. 57 años, casado con una maldonadense, Laura Alonso Pérez, 2 hijos, mellizos. 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 Lucía y Victorio. Bien. ¿Cansado? Un poco, sí. Hoy fue una jornada larga y ayer tuvimos todo el día por el departamento de Colonia. Terminamos con un acto allá en Nueva Palmira. Por lo tanto, fueron 3 horas de retorno en la noche y hoy y mañana arrancar para acá. Pero son los tramos finales de la campaña. Bien, pero seguramente esto, y es la próxima pregunta que le vamos a hacer, es cómo encuentra los distintos departamentos, cada uno no solo con su tipología, sino también con sus características, no sé qué. Pero a mí me gustaría, antes de seguir hablando, hacerle recordar, no a usted, sino fundamentalmente a la audiencia, que después de la primera vuelta de la última elección, en el año 2020, fue en el 2019, ¿no es así? 19. El Frente Amplio tuvo en la primera vuelta 39% de los votos, pero allí se produjo un triunfo del MPP. Y en ese momento José Mujica, y esto corre por cuenta mía, planteó un cambio de rumbo en la campaña y se pidió un cambio en lo que era la conducción de la campaña. En ese momento lo llevaba adelante el contador, economista Pablo Ferreri, y José Mujica decidió que se designara al intendente, en ese momento Yamandú Orsi, para que justamente fuera el jefe de campaña del ex candidato a la presidencia, el ingeniero Daniel Martínez. Y en ese lapso, en esa ventana de balotaje, nos visitó Yamandú Orsi y hablábamos de esta forma con él. Siempre en el MPP. Sí, en el primer año de mi actividad política, ya en el año 88, yo no voté en el 84. En el 88 con la vertiente, me acuerdo, 89 con la vertiente, un año. Ya ya el año siguiente, en 90, ya me enganché con la barra del MPP. Tenía amigos y eso fue un poco lo que me llevó. ¿Fue alguna figura lo atrajo o fue la barra de amigos? No, tenía que ver con las relaciones personales más que otra cosa. Bien, pero ahora sin duda que Yamandú Orsi se ha convertido en una figura después de haber ocupado cargos importantes en 2 periodos con el intendente o el exintendente Marcos Carámbula. Ahora ocupa la titularidad de la Intendencia Canaria, va a volver a ser candidato. Se mencionó en algún momento como posible candidato. Se optó, usted me lo dirá, por qué razón, a repetir la intendencia o a buscar repetir la intendencia de Canelones, pero aparece sin duda como una figura potencial para la próxima elección en busca de la presidencia de la República por el Frente Amplio. ¿Es una interpretación equivocada, exagerada? No, a ver... Porque no le mire que no le estoy levantando en ningún centro. No. Es lo que realmente... No. Bien. Sé que no es así. Yo te voy a aclarar, mi decisión de bajarme o de decir en esta no corro, a partir de una propuesta que los veteranos me hicieron, es porque vi que no estaba pronto. Uno tiene que ubicarse también cuál es el momento de cada uno y en cada lugar incluso. A partir de ahí razoné que era positivo y era mejor seguir en Canelones, pero cuando uno mira y se mira a sí mismo y en qué etapa de la vida estoy, cuánta herramienta tengo yo como para dar esa pelea, y ahí me di cuenta que me faltaban herramientas, no es así nomás. 30 años, ¿no? 30 años de programa, 5 años atrás. Bueno, se convirtió en candidato a la presidencia, Orsi. Sí, claro. Y ahora usted considera que tomó ya la experiencia suficiente y tiene las herramientas para ser presidente de la República. Sí. ¿Y por qué?
Sí, porque empezó por tratar de conocer más la realidad nacional. Yo estaba durante 20 años metido en la realidad departamental. Por supuesto, el Congreso de Intendentes me daba la posibilidad y la perspectiva nacional, pero no tiene ni cerca que ver con el estar, con recorrer, con ver, e incluso con empezar a abordar o a empaparme de temas de carácter nacional. Y eso se lo pedí también a mi equipo de mi fuerza política, un poco meterme más. ¿Qué pasa con un legislador, un senador, un diputado? Está en los temas nacionales siempre. En el caso de nosotros los intendentes tenemos la experiencia de la gestión, que eso es un capital importante, pero falta aquello de, empezar a hablar de otras cosas y fundamentalmente, parece que no, pero es importante ver la situación internacional o ver cómo Uruguay se mete en lo internacional para que uno tenga la real dimensión de la tarea que implica asumir la gestión, pero ya en la cancha grande. Bien, en esa cancha grande sin duda que tiene grandes desafíos, ¿no es así? Enormes. Estuvimos con usted en Buenos Aires escuchándolo, como también al candidato Álvaro Delgado, y usted dijo en Argentina frente a los empresarios, el país funciona bien. ¿Qué significa para usted que el país funciona bien? Yo, si mal no recuerdo, dije el país funciona. Y funciona bien, pero tiene que funcionar mejor, fue un poco... Pero ¿qué pasa? Yo creo que Uruguay es un país que funciona. Parece una obviedad, pero no es tan obvio si uno mira la realidad en otros países, vecinos o un poco más lejanos. ¿Qué quiere decir que funciona? Que uno, podemos mirar 40 años para atrás de la salida de la democracia, como que hay una especie de línea continua de acción permanente donde con avances, con frenos, con crisis, por supuesto, pero hay lógicas que se repiten o que se sostienen y que se mantienen, que para cuando uno tiene que dirigirse a un público que no es uruguayo, está bueno que lo podamos transmitir. Por supuesto, tenemos diferencias políticas y por supuesto que los partidos políticos cuando llegan al gobierno no son iguales o las propuestas no son iguales, son diferentes y todos proponemos hacer cambios a lo que venía, pero si uno analiza finamente y fundamentalmente de cara a los intereses que pueden tener gente que quiera invertir en Uruguay, hay algunas continuidades que hablan de un país que funciona o que habla de un país que se puede apretar más el acelerador o el freno, pero hay cuestiones que no se discuten, la línea macroeconómica, la tranquilidad del inversor, las reglas del juego o el cumplimiento de los compromisos, que repito, deberían ser obvios, pero en este mundo del sur, este sur complejo, es un capital que tenemos que cuidar y mucho. A eso me refiero cuando digo el país funciona, es previsible. Bien, ahora, sin duda que son dos partidos diferentes. Cuando hablo de dos partidos, quizás hablo de dos polos, ¿no? Claro. El Frente Amplio y la coalición republicana. Para usted, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podría definir lo que es el Frente Amplio y lo que es la coalición republicana? Puntos de encuentro, que usted lo acaba de mencionar, como las políticas macroeconómicas y los grandes saltos que usted dijo, no puede haber grandes saltos, y los puntos también de desacuerdo. Básicamente la diferencia está en el concepto que se tiene del manejo de la situación económica y social desde el Estado. Dicho de otra forma, mientras hay una visión que confía demasiado, confía mucho en el mercado o en la actividad privada y se plantea que el Estado debería retraerse un poco en algunas áreas, no en todas. Hubo momentos donde sí se planteaba un retiro importante, pero bueno, existe en esa concepción, que es la que hoy predomina, la teoría del derrame natural del crecimiento. Dicho de otra forma, en momentos donde el Uruguay crece, creo que hay dos caminos que en Uruguay se han experimentado. Uno que yo considero conduce o que contribuye a amortiguar las desigualdades que una sociedad en este mundo tiene, y la otra corriente que considera, la que hoy predomina, la que está en el gobierno, que no es necesario y que la intervención o
la participación del Estado en algunas áreas es negativa. Dicho de otra forma, para ser más claro, considero que un país como el nuestro tiene que crecer mucho su economía, pero a la vez que crece tiene que generar herramientas de protección y de cohesión social determinantes. Ser progresista implica que los derechos sociales acompañan a los derechos políticos. Entonces, ese es el matiz, y no es tan matiz, es la diferencia fundamental, que es, mientras el país crece, también tiene que distribuir mejor o tiene que contener a la población que queda más rezagada. Eso es en grandes pinceladas, y que en Uruguay ha sido bastante pendular, desde el primer vallismo allá en el siglo XX, y después pasando por algunos momentos de predominio de apertura o de cambios en Uruguay, donde los sectores más conservadores lograron hacer mover sus piezas, y históricamente ha sido más o menos así. Pasa que a principios de los 70, lo que eran las izquierdas de los partidos tradicionales confluyen en un espacio nuevo que se llamó Frente Amplio, con la vieja, histórica izquierda tradicional de Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento Sindical, y ahí confluyen en lo que es el Frente Amplio, que es el progresismo o la izquierda o centroizquierda. Y a lo largo de la historia se ha visualizado, y yo estoy convencido, que cuando predomina esta ala del progresismo en el país, como pasó a principios de este siglo, a partir del 2005 en adelante, se genera un movimiento social o una transformación de la sociedad que hace que muchos sectores asciendan, y ahí se fortaleció una clase media de forma bastante poco frecuente. O sea, a partir de algunas acciones concretas, el PBI creció como nunca, se generaron herramientas de protección como el Sistema Nacional Integrado de Salud, el sistema de cuidados, en fin, para ser claro y resumido, nuestra fuerza política se plantea históricamente generar las herramientas de protección y de cohesión, y a su vez hacer crecer el país para que esto otro sea posible. Una sin la otra no funciona. Bien, acá tenemos avances del plan de gobierno del Frente Amplio 2025-2030, las 48 medidas que usted anunció en Colonia, en el Real de San Carlos. Acá tenemos las 178 páginas de las bases programáticas, ¿no es así? Pero sin duda que lo que usted me dice me lleva a preguntarle: todo el sistema político coincide que, si bien se ha crecido un 1% del Producto Bruto Interno en los últimos años, ha sido el promedio, es la necesidad de llevarlo, y es es la coincidencia de los partidos políticos a un 3% de crecimiento del PBI. Pero para eso se requieren, obviamente, reformas estructurales. Y a mí me gustaría que explicara cuáles serían esas reformas estructurales. Pero voy al punto 16 de estas 48 medidas anunciadas, me hizo estudiar, anunciadas en Colonia, y en el punto 16 dice: aumentar el poder de compra de los trabajadores para fortalecer el mercado interno y mejorar la calidad de vida, con especial énfasis en mejorarlo para quienes hoy cobran 25.000 pesos o menos. Hay 550.000 uruguayos que están de 25.000 pesos para abajo en los ingresos, ¿sí? Y no estamos hablando de la parte de abajo de nuestra sociedad, la que está más complicada, por supuesto, son los que no tienen trabajo, los que tienen dificultad. Pero los que están hoy trabajando, tenemos un estancamiento del salario, y ahí hay que apuntar. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero mejorar la situación de ingresos de toda la población, como es lo correcto, yo tengo que empezar y priorizar eso. ¿Qué quiere decir priorizar eso? Lo primero que tenemos que pensar a la hora de los aumentos o de la mejora del nivel de vida de nuestra gente es en las jubilaciones mínimas y los salarios mínimos. Eso implica, por supuesto, tomar medidas en su momento, pero priorizando eso. Si uno prioriza una cosa es porque desatiende lo otro o deja para después lo otro. Eso es un mensaje fuerte, por ejemplo, para una población que tiene que entender que lo primero van a ser niños y adolescentes y las madres de esos niños y adolescentes, porque el tema de la pobreza infantil es un tema indiscutido, igual que esto otro. Entonces, a lo que voy es el foco
de las mejoras en los ingresos está en esa población fundamentalmente, y si en algún momento tenemos que generar diferencias a la hora de los escalones, no tengo ninguna duda que hay que empezar por ahí, y bueno, y que el resto de la población entienda que primero tenemos que levantar a los sectores más rezagados, porque eso fortalece el mercado interno. Bien, me llevaría a preguntarle, por ejemplo, sobre lo que van a ser las relaciones laborales, el tema de los descuelgues en los consejos de salario, porque las realidades en un mismo rubro son diferentes. Por eso yo le preguntaba sobre las características en los departamentos. Me parece interesante también decir qué es estar por debajo de la línea de pobreza, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es así?, que hace una diferencia en lo que es Montevideo y lo que es el interior urbano, ¿no es así? En Montevideo, una persona que está por debajo de la línea de pobreza, se entiende por parte del INE, y así es la metodología de trabajo, 20.000 pesos por mes. Persona individual, persona física. Si eso lo llevamos a un núcleo familiar de 3 personas, nos ubicamos en menos de 50.000 pesos de ingreso. Eso es estar por debajo de la línea de pobreza. Si lo llevamos al interior urbano, estamos hablando de línea de pobreza en forma individual de 12.800 pesos, al núcleo familiar, 2 personas y un hijo, 30.800 pesos. Eso para aclarar, ¿no? Ahora, en materia de reforma estructural, para darle mejor calidad de vida, y yo creo que dejaría la reforma jubilatoria, que puede de alguna forma desestabilizar absolutamente todo. Desarma todo esto. Para el segundo bloque, y le tomo su palabra que desarma todo esto. Pero también, si voy a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, el último dato de pobreza del primer semestre de 2024 es que el 9.1 de las personas vive bajo el nivel de pobreza, como acabamos de decir. En 2019, esta cifra era de 8.9 y en 2014 de 9.7%. No hay un aumento estadísticamente significativo de la pobreza, ¿no es así? Es más, lo que es claro es que la pobreza y la desigualdad se mantiene prácticamente o se ha mantenido estancada en los últimos 10 años. Pero si vamos a pobreza infantil, y reitero, son cifras oficiales, ¿no es así?, del Instituto de Estadística y Censo, en pobreza infantil sí hay un empobrecimiento de los datos. La pobreza de niños menores de 6 años era de 17% en 2019. 20 y algo, ¿no? Y en 2023 de 20.1. Entre 6 y 12 años pasó de 16.5 a 18.3%. La pregunta es, y después iremos por supuesto a lo que es el poder de compra de los uruguayos, también sobre el tema de la canasta familiar, bueno, que tienen que ver con justamente las condiciones del salario. Pero, ¿cómo entiende usted si mañana es el presidente de la República con un ministro designado y dejando de lado, por ahora, para tratarlo en el segundo bloque, el tema de la reforma jubilatoria, cómo entiende usted que esas reformas estructurales del país podrían llevar a una mejor calidad de vida, por un lado, pero por otro lado también, cuando decimos que Uruguay, es un país caro, ¿cómo podemos hacer que tengamos un país menos caro y también darle mejor calidad de vida atendiendo a los sectores sociales más vulnerables? Bueno, a ver, algún telón de fondo importante. Este país viene creciendo a un ritmo muy lento y casi constante desde el año 2014-2015 para acá. O sea, son 10 años continuos de una economía planchada. Eso genera todas estas consecuencias. Por otro lado, datos de la demografía uruguaya preocupantes. Hubo un año, creo que fue el año pasado, o el otro, el año pasado, donde las defunciones fueron más que los nacimientos. O sea, nacen cada vez menos uruguayos. Seguimos. Baja la natalidad, sin duda. Baja la natalidad, pero de manera preocupante. Y por otro lado, los que nacen están naciendo. A ver, capaz que no está bien dicho decir, tenemos más niños pobres que en todo, porcentualmente más niños pobres que en todo el resto de la región. No, el tema es que
en pobreza, si uno analiza los componentes de la pobreza, hay una marcada presencia ahí de la gurizada, que quiere decir que los niños nuestros están naciendo en hogares con dificultad, o la mayor cantidad de niños están naciendo ahí, o muchos están naciendo ahí. Entonces tenemos una especie de bomba de tiempo que tira hacia abajo. Entonces acá hay un doble acción que hay que ir en paralelo. Por un lado, generar herramientas más potentes y analizar las transferencias que históricamente venimos teniendo hacia los sectores más vulnerables. Hay que analizarlas y repensarlas. En el mientras tanto, hay que generar algunas políticas concretas. Nosotros planteamos ahí, por ejemplo, la tarjeta de Uruguay Social, aumentar, duplicar la inversión ahí, en el bono crianza, generar becas para estudiantes de secundaria, pasar de 14.000 a 70.000. Es decir, no inventar herramientas nuevas, sino las herramientas que hay, cargarlas un poco más de recursos. Eso funciona bien y se puede y está cuantificado. Ahora, si yo a la vez que instrumento eso, no instrumento transformaciones más de carácter estructural que nos permitan aumentar la riqueza al ritmo que tú decías. Y por ejemplo ahí tenemos un desafío brutal. Es un país que produce o que depende de la agropecuaria, básicamente, además de otras cosas, por supuesto. Ahí tenemos que ya sí o sí reglamentar la ley de riego que tenemos. Y no lo pudo hacer el gobierno nuestro, que fue el que creó la ley, pero tampoco este gobierno. Y cuando viene un cimbronazo climático, el país se entierra de cabeza. Entonces ahí tenés una tarea urgente. Empezar a regar y generar incentivos para que la gente lo pueda aplicar. Parece una obviedad, pero también en este país seguimos discutiendo de si regaremos o no regaremos, cuando en otros países discuten de qué forma lo hacen mejor desde hace miles de años. Miles. Entonces, ahí tenés un incentivo. Por otro lado, apostar bastante fuerte a los servicios globales y, por ejemplo, la llegada de Google al país, a un data center, no es una casualidad y no va a cualquier lado una empresa de este tipo. Quiere decir que tenemos ahí una base vinculada a esta actividad que no tiene techo hoy. Entonces ahí hay que apostar fuerte a formar más gente e incluso traer gente, si hay que traer de afuera, para poder potenciar esa rama. Entonces te estoy nombrando dos formas de hacer que la riqueza del país aumente de manera considerable o a un ritmo mejor. Y por supuesto la inversión pública tiene que acompañar todo esto. Yo comparto cuando se inauguran obras públicas y esa máquina no puede parar. A tal punto que van a quedar proyectos para que los empecemos nosotros, que lo inició este gobierno, y yo no voy a desechar ninguno. Por ejemplo, el tema de saneamiento hay que potenciarlo. ¿Qué quiero decir? Hay que generar trabajo, hay que generar inversión, porque si no, los recursos para hacer esto otro que yo te decía, que es para resolver los problemas más inmediatos de la gente, los voy a sostener un tiempo, pero después se me va a caer. Entonces, en un ritmo doble, potenciar la generación de riqueza y ahí lechería. El problema de lechería, dependencia del mercado externo. ¿Cuál es la única solución? Para mí es generar espacio o generar oportunidades para que puedan ampliar la extensión de tierra para el tema de los recría, por ejemplo, o para el tema de la alimentación del ganado cuando los precios bajan. Yo duplicaría, de verdad, y lo he planteado, la superficie destinada a la plantación de arroz en este país. Yo no tengo dudas que hay que duplicarlo. ¿Por qué? Porque es un producto que se vende y se vende muy bien, es de muy buena calidad, pero depende mucho de la infraestructura de abastecimiento de agua que tú tienes. Hay proyectos en carpeta de hace años. Yo ahí hay que jugar fuerte y generar estrategias de plantar más arroz. Y a su vez, como me decía un actor importante en tema del arroz, si tú logras sacar el arroz en ferrocarril, así vaya a 20 kilómetros por hora, para nosotros sería un cambio drástico. Entonces yo te estoy poniendo ejemplos de que la máquina de la producción no puede frenarse, también la construcción, también la inversión en turismo, también la inversión inmobiliaria, eso no puede parar, porque eso lo tengo que potenciar, porque si no, no puedo hacer esto otro, y esto otro son medidas concretas de herramientas que ya existen, repito, porque acá es una tentación para todo gobierno que llega, asumo y hablo en primera persona de plural, los que llegamos, a querer inventar las cosas nuevas. Está todo inventado, me parece. Claro. Ahora, de todas formas, yo en una parte de las bases, avance del programa del Frente Amplio, del plan de gobierno, en su página 2 dice:
es urgente unir. Venimos a unir al Uruguay. Es una frase fuerte, a encontrarnos como país. Sí, clarísimo. Pero uno también toma conocimiento de un documento que emite la mesa política del Frente Amplio en una sesión de todos los sectores políticos. Y usted, como integrante del MVP, también estaba integrado por en situación de retiro. Eber Bouces, Charles Carrera, Gabriela Luna, del 3 de octubre, y donde se aprueba una serie de puntos de campaña. Y acá se dice: el 95% de los hogares perdieron poder de compra, el 63% de las familias expresan no llegar a fin de mes, aumento de los precios de los productos de la canasta básica, baja de los salarios de las jubilaciones, aumento de la pobreza, especialmente la pobreza infantil. Y bueno, ante este documento, ¿no?, crítico de la mesa política, fuimos justamente a las cifras oficiales. Y nos encontramos, por ejemplo, con respecto al 95% de los hogares que perdieron poder de compra, como dice este documento de la mesa política, acá, sin dejar de reconocer obviamente que hubo una pandemia, que podemos hablar de eso, que afectó a todo el Uruguay, lentamente se ha ido recuperando cuando se agrega el aumento de ingresos de 2024 a esta frase. No hay información del INE que muestra que 9 de cada 10 uruguayos han mejorado su poder de compra. O sea, hoy hay información del Instituto Nacional de Estadística con que respecto muestran de qué año a qué año. Estamos hablando de un trabajo hasta el 2023. Hoy hay información del INE que muestra que 9 de cada 10 uruguayos han mejorado su poder de compra. Con respecto al 63% de las familias que expresan no llegar a fin de mes, bueno, quizás acá está deformado la pregunta, ¿no? Porque acá se le pregunta a cada persona en cuanto a los ajustes o desajustes financieros que tiene cada familia. En el aumento de los precios de los productos de la canasta básica, o sea, estamos hablando de inflación, canasta básica, y claramente este gobierno tuvo una inflación más baja que los gobiernos del Frente Amplio, del 5.3 actual contra el promedio del Frente Amplio, que se ubicó en el 8%. Y si vamos a la baja de salarios y las jubilaciones, el salario real está creciendo cerca de un 3% respecto a 5 años para atrás. O sea, la jubilación promedio creció entre 2019 y 2023 un 4%. Entonces, ¿cuál es, cuando uno se encuentra con estas cifras, y lo escucho a usted con total respeto, por supuesto, y este panorama que obviamente todo el mundo, y es razonable que cualquier gobernante quiere darle mejor calidad de vida a sus ciudadanos, se encuentra con estas cifras que contrastan lo que dice el Frente Amplio? Bien. Y fundamentalmente, vuelvo a decir esto que usted y el Frente Amplio es urgente unir, venimos a unir al Uruguay, incluso se habla de diálogo nacional. Bien, son muchas cosas, pero vamos a lo siguiente. Este gobierno manifestó con total franqueza y transparencia que en el año 2024 íbamos a llegar al nivel salarial de 2019. Y cumplió, hasta el punto que incluso alguna décima por encima. Quiere decir que en el 20, 21, 22, 23, pandemia mediante, es cierto, pero la pandemia terminó, el salario estuvo por debajo. O sea, que en una gráfica sería como una panza donde hubo una pérdida. Y yo creo que no es solo responsabilidad de la pandemia, porque la economía empezó a crecer, empezamos a levantar y sin embargo los salarios no crecieron. Este gobierno claramente dijo con sinceridad que íbamos a igualar el nivel del 19 en el año 24 y lo cumplió. Ahora, hubo 4 años donde la cosa se estancó, sin duda, los ingresos de los hogares. Con respecto al 95 y el 5, está mal expresado incluso en el documento del Frente Amplio, pero es cierto que promedialmente, si uno toma 20 pedacitos, los ventiles, promedialmente en cada uno de ellos se perdió, salvo en el ventil de arriba. No quiere decir que el 95% de la población. Es cierto que promedialmente en cada uno de esos escaloncitos lo que ocurrió fue una baja. O sea que refleja esa visión que el gobierno tenía, que atribuye con una cuota de razón, pero creo que no toda la razón se explica por eso, al tema de la pandemia, pero evidentemente hubo una pérdida de los ingresos y se refleja, por ejemplo, en que durante años, o por lo menos los años de gobierno del Frente, las jubilaciones mínimas crecían por arriba del IPC.
todos los años se le aumentaba un poquito a tal punto que la jubilación mínima fue aumentando bastante más rápido que el resto. Este gobierno resolvió dar un adelanto a mitad de año y descontarlo a fin de mes, a fin de año. ¿Qué quiere decir? Que ahí pasó también que las jubilaciones mínimas subieron de manera pareja con el resto y ahí hubo un frenate. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay en el periodo, en el corazón de la gestión, hubo una pérdida de ingreso, repito, evidentemente la pandemia tuvo su efecto. Creo que la guerra. Todo es cierto. Pero también nosotros en el Frente Amplio tuvimos la crisis del 2008 y no nos afectó tanto porque teníamos un mercado interno bastante mejor constituido o bastante más firme. Repito, durante 10 años tenemos una economía muy planchada. Lo importante es entender que mientras la economía está así, a los que están rezagados no lo podemos dejar enterrar más porque después nos levantamos. Con respecto al tema de unir, yo visualizo que hay muchos Uruguay además de uno solo. ¿Qué quiero decir? Tú tienes un Uruguay del interior y un Uruguay de la capital. Tienes un Uruguay rural, productor, agropecuario y el Uruguay urbano. Y es real que el progresismo nacional, o la izquierda a nivel nacional, desde incluso si tomamos como progresismo izquierda aquellos principios del año 20, han sido muy urbanos. Y hay un mundo rural productor que es bastante más conservador históricamente, que repito, esto no tiene carga ni de negativa ni positiva, son ritmos y formas de ver el mundo, y que las veces que Uruguay, esos dos mundos se encuentran y coinciden, el Uruguay pega un salto hacia arriba. Por eso digo que hay que unir, o el Uruguay, me refiero a eso, al Uruguay productor de ganado y el Uruguay productor de alimentos y al Uruguay productor de celulosa con el Uruguay urbano, que es industrial, que apuesta a lo científico, que tiene las universidades. Entonces, a lo que digo, cuando nosotros hablamos de unir, nos referimos a esos distintas reconciliaciones que históricamente tenemos que ir buscando. Cuando se generan rupturas, o cuando, y bueno, yo recuerdo en una etapa muy importante, creo que fue en el 17, cuando el Uruguay rural saltó y nos desafió como gobierno, ahí lo que estaba generándose era una ruptura entre la visión de quienes estábamos en el gobierno y ese Uruguay productivo. Y ese desencuentro, por supuesto, lo pagamos caro porque fuimos derrotados en las elecciones, pero también genera que ese Uruguay que estaba estancado no pegue el salto. Entonces, si yo logro acercar la ciencia, la innovación, la tecnología a la producción agropecuaria, si yo logro generar mucho más infraestructura, ferrocarril, puertos, por supuesto las rutas, si yo logro ir hacia ese Uruguay que genera inteligencia o que genera inteligencia de datos a partir de la informática, el software, y yo junto esas partes del Uruguay, es cuando se dan las condiciones para un crecimiento sostenido y que va más allá de las fronteras políticas. Está bien. Simplemente para ir a la pausa, me gustaría, tenemos en cuenta el déficit fiscal que el anterior gobierno, el gobierno del Frente Amplio, le entregó a esta administración de la calle Pou, que va a ser aproximadamente el mismo déficit que lo va a entregar a la próxima administración, sea quien gane la próxima elección. ¿No es así? Con la diferencia que acá sí hubo una pandemia y que hubo otros inconvenientes y la pandemia fue algo superlativo, más allá de que cualquier gobierno puede tener dificultades, porque muchos dirán, bueno, cuando Jorge Valle gobernó nos vino el tema de la aftosa, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me gusta que quede claro para la gente estos datos del Instituto Nacional de Estadística, con su metodología de trabajo, ¿no? En cuanto a los salarios, que el salario real está creciendo cerca del 3% respecto al 5% de años atrás, si usted está en desacuerdo con eso, que la jubilación promedio creció un 4% entre 2019 y 2023 y seguramente tenga un crecimiento importante, se establece por parte de Estadística en el 2024. Y con respecto al tema de la canasta básica, que estamos hablando de la inflación, claramente este gobierno tuvo una inflación más baja que los gobiernos del Frente Amplio, repito, 5.3% el actual versus el 8% que del Frente Amplio, por eso, pero lo escucha usted, porque en definitiva es el poder adquisitivo, ¿no?,
Porque más salario, pero en definitiva, cuando Sí, vamos pero- a comprar la lechuga y el tomate, podemos comprar menos. Claro, ¿no pero es un así? país que se ha vuelto cada vez más caro también porque ahí faltó la diferencia cambiaria o el atraso cambiario, o también falta analizar cuánto más se ha endeudado este país en estos últimos años. Digo, yo creo que hace bien el gobierno en contener la inflación como lo está haciendo. Ahora, el costo que se ha pagado fundamentalmente en el valor del peso o el valor del dólar, como se quiera llamar, creo que ha sido demasiado alto. Es un manejo de equilibrios que me consta que la intención siempre está de que todo funcione de la manera más equilibrada, pero acá, en aras de contener la inflación, cosa que es bienvenido, creo que hay otros saltos que fueron mucho más claros y que fueron complejos. El precio del dólar o el endeudamiento del país, que hoy está bastante más alto. Estamos hablando con emisiones, nada más, no estamos hablando de una deuda externa como la histórica, como las clásicas. Es un país que está caro, que es caro, históricamente somos un país caro. Por ser un país chico, con poca población, tenemos ese problema histórico. Entonces, es cierto que un contrapeso al encarecimiento del país, un contrapeso a eso de... Porque esa cifra del 67% es de una encuesta que salió del propio INE, donde se preguntaba si la gente te decía que tenía dificultades para llegar a fin de mes. Es decir, que tiene dificultades. 63%. Exacto, 63%. Entonces, yo no visualizo que esos números positivos que se transmiten ahí se reflejen en la realidad. Creo que no todo el mundo perdió, por supuesto, y no el 95%. Yo ya expliqué que el error de análisis ahí es... Bueno, el 95% está mal. es de IECON, del Instituto de Economía. Instituto de Economía. No está es bien. de Estadística y Censo. Pero a ver, yo no cuestiono, a mí me merecen todo el respeto los estudios, porque en realidad no soy economista y no estoy ahí adentro, pero bienvenidos. Pero ya expliqué, no son que el 95% bajó, sino que promedialmente en cada uno de los escalones se bajó. Capaz que se puede desconfiar de las cifras. Yo trato de no hacerlo y la realidad es la realidad y la gente visualiza y tú escuchas que hay dificultades. Históricamente las ha habido, pero yo siento como que ahora es bastante más evidente y que el país, uno lo siente que está cada vez más caro, nos pasa a todos y ahí son otros resortes los que hay que mover sin duda. Bien, yo lo dejo descansar un poquito, vamos a ir a la pausa, pero ya que me habló del dólar, de este atraso cambiario, ¿no? En definitiva lo que está hablando usted, de que el dólar debería estar más alto con respecto al peso, me gustaría saber cuál sería, porque usted no es economista, por supuesto que sí, pero obviamente está asesorado por varios economistas, a la cabeza está allí Gabriel Odone, en cuanto el Frente Amplio considera que debería ubicarse el dólar y cómo haría para también mantener el equilibrio o que no se produzcan, dicho de otra manera, los desequilibrios económicos, hacer que aumente el dólar. Vamos a ir a una pausa y seguimos esta noche y ya entramos en la reforma jubilatoria con el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi.